Hey chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a checar cómo cargar, importar modelos 3D a nuestra escena. En este caso vamos a checar dos tipos de archivos principalmente, lo cual es el formato GLTF, el archivo más común que puedes encontrar para esta parte de modelos en la web, y su versión comprimida, que en este caso es el GLTF Draco. Igualmente vamos a ver aquello que se llama el Loading Manager. El Loading Manager puede ser útil cuando mandes en este caso tu script o tu código a producción y quieres saber cuando un modelo ya está totalmente cargado en la escena. Cabe aclarar, digámoslo, que no vamos a ver cómo hacer que todo nuestro modelo importado se vea bien, luzca súper realista. Eso lo veremos en el siguiente tutorial. En este más que nada es simplemente que sepas cómo es que se cargan estos modelos a la parte de la escena y listo. Entonces, dicho esto, pues vamos a comenzar. Entonces chicos, primero lo primero. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a utilizar una plantilla de aquí en adelante para todos nuestros proyectos. En este caso es la que ves aquí. Si no sabes cómo funciona, te recomiendo que veas la parte del video introductorio donde aclaramos cómo es que funciona esta plantilla, pero es nada más que eso. Bien chicos, para poder utilizar en este caso la plantilla simplemente hay que copiar lo que es el enlace del repositorio, ir a la carpeta donde quieras que se coloque todo este código, abrir una consola, escribir el comando de git clone y en este caso pegas el enlace. Hay que esperar a que se descargue. Una vez hecho esto puedes limpiar la consola y ahora entras a la carpeta del proyecto. Después de que estás dentro de la carpeta, ejecutas el comando de npm install para que se instalen todas las dependencias que vamos a utilizar, que en este caso simplemente tree. Igualmente tiene el contenedor con Styled Components, pero puedes cambiarlo simplemente con CSS normal. Bien, ya terminado, podemos limpiar la consola y podemos entrar a Visual Studio simplemente escribiendo lo que es code espacio punto. Mientras esto se abre, podemos arrancar el servidor con simplemente npm run start. Y listo, ya tenemos nuestra plantilla corriendo. Vale chicos, pues para comenzar vamos a descargar primero el modelo que vamos a utilizar para este tutorial. En este caso es este casco que como puedes ver se ve bastante chulo. Te voy a dejar el enlace en la descripción, pero simplemente lo que tienes que hacer es bajar hasta la opción donde dice descargar modelo 3D. En este caso puedes elegir diferentes formatos, pero para nuestro caso vamos a utilizar este, lo cual es el formato GLTF. En este caso simplemente lo descargas y te va a traer un archivo como este de aquí. Como está aquí, un archivo zip. Simplemente lo descomprimes y vas a traer en este caso toda la parte de texturas, escena y .gltf. Simplemente los vas a copiar y en este caso los vas a meter dentro de la carpeta pública en una carpeta, por ejemplo en este caso llamémosla model. Y aquí pegas todas estas partes que son las que vamos a utilizar más adelante. Ya con el modelo descargado, ahora sí podemos concentrarnos con el código. Vale chicos, pues vamos a comenzar con la parte del código. Para esto nos vamos a ir dentro de la carpeta src, dentro de components, dentro de la carpeta scene y nos vamos a la parte del script. Ya estando aquí vamos a importar lo que nos permite importar modelos 3D, que en este caso es el GLTF Loader. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a importarlo como import gltf loader from 3 examples JSM loaders y gltf loader. Perfecto. Entonces para este caso, por ejemplo, vámonos después de aquí, en este caso de haber agregado nuestro cubo. Es más, vamos a quitarlo y vamos a poner aquí lo que se llama load model 3D. Perfecto. Vamos a declarar aquí una instancia de lo que nosotros importamos como gltf loader y esto es igual a new gltf loader de lo que nosotros importamos arriba, nada más. Ahora aquí vamos a declarar en este caso la función que se encarga de cargar estos archivos 3D. Entonces simplemente es gltfloader.load. Aquí vamos a recibir diferentes parámetros, 4 parámetros en específico, simplemente 2 de ellos son necesarios, donde en este caso primero mediante comillas vamos a recibir la ruta de donde se encuentra nuestro modelo. En este caso igual si traes esto de una base de datos simplemente aquí pasas el archivo y perfecto. Pero en este caso como lo tenemos de manera local hay que pasárselo entre comillas y especificando la ruta. Para esto, como ya hicimos en un paso anterior, lo metimos dentro de la carpeta pública, dentro de la carpeta de model. Entonces para esto simplemente ya estamos en la carpeta pública, entramos a model y en este caso se llama sn.gltf. Perfecto. Después de haber especificado la ruta, en este caso vamos a colocar lo que es una coma y aquí recibimos otro parámetro que en este caso es el onload.
El onload lo que nos ayuda es a darnos la información cuando en este caso toda la información, todos los modelos, materiales, etcétera, de este archivo son cargados. Aquí nos lo retorna mediante pues un callback. En este caso vamos a llamarlo simplemente gltf, tú puedes ponerle otro nombre perfectamente. Ahora, aquí ya podemos agregarlo a la escena. En este caso simplemente sería como sn.add y hacemos lo que es gltf.scene de este modo y perfectamente se cargará la escena. Después de esto vamos a tener otro callback, que en este caso es el onProgress, es decir, mientras esto se está cargando, aquí puedes imprimir un mensaje que diga onProgress. Y es más, vamos a hacerlo, simplemente vamos a hacer un CLG que diga progress. Y el tercer callback que vamos a recibir es si hay un error. En este caso, pues simplemente vamos a escribir aquí un console log por si llega a existir algún error. Bien, vamos a guardar esto y en este caso vamos a ocultar lo que es la barra lateral para tener un poco más de espacio. Si vamos a nuestra escena 3D podemos ver que ya se alcanza a ver algo perfectamente. El problema con esto es que hay unas partes que se ven y otras que no. Estas partes se alcanzan a ver porque tienen una propiedad en el material, la cual es el material emisivo, la propiedad emisivo, lo siento. Donde en este caso este tipo de propiedad lo que hace es que el material no se vea afectado por la ausencia de luz, sino que en este caso pues va a brillar haya o no haya luz, como puedes ver aquí. Esto lo podemos checar más adelante en el tutorial que vamos a hacer sobre los renders realistas, pero para hacer que todas las demás mallas se vean hay que agregar luz. Entonces para esto podemos ir justo aquí debajo, vamos a agregar un comentario que diga lights y vamos a agregar una luz direccional. Recuerda que para la luz direccional es simplemente new tree directional light y en este caso vamos a declarar de un color totalmente blanco, así que podemos declarar 3 Fs o 6 Fs, como prefieras. Vamos a darle intensidad 1 nada más y ahora simplemente hacemos lo que es light 1, vamos a darle una posición, en este caso sería posición.set, vamos a declarar que estén los puntos por ejemplo 6, 6, 6 de la escena. Y después simplemente lo agregamos a la escena como sn.add y en este caso sería light 1. Perfecto. Si guardamos esto y regresamos puedes ver que ya se alcanza a ver nuestro casco perfectamente. Ahora, otro problema. Este mensaje de aquí de sn.dispose no es nada malo, es un mensaje que nos arroja en este caso propiamente tree cuando nosotros desmontamos y volvemos a montar la escena. Este mensaje como tal está pasando por la función que hicimos del cleanup scene. Esta función recuerda que la vimos más a fondo en la parte de introducción a tree, así que te recomiendo que veas esa parte. Pero en este caso es simplemente más que eso, un mensaje nada más. Cuando mandes esto a producción pues finalmente esto no va a pasar. Entonces como tal, bueno, ya agregamos lo que es nuestra parte de la luz perfectamente, pero en este caso puedes ver que hay partes que se ven oscuras. Entonces, además de haber agregado lo que es la luz direccional, vamos a agregar lo que es una luz ambiental. Recuerda que para la luz ambiental es simplemente new tree ambient light, y en este caso era 0x, ff, ff, ff para una luz totalmente blanca. Esta como tal no recibe posiciones, así que simplemente hay que agregarla a la escena, sn.add y listo. Y puedes ver que ya se alcanza a ver mucho mejor nuestro casco perfectamente. Podríamos decir que como tal, así es la forma en la cual se cargan los modelos, en este caso de archivos tipo gltf a tree, simplemente y tan sencillo como eso. Y como puedes ver, pues el resultado aquí está. Ahora, si quieres ver más detalladamente qué es lo que estás importando conforme se va cargando, aquí en la parte del onload lo que podemos hacer es un ciclo while, donde en este caso obviamente hay que declarar que es un while, pero que hay que ponerle como condición. Bueno, en este caso sería mientras gltf tenga cosas que agregar a la escena. Así que sería gltf.scene.children.length. Con esto le decimos que mientras la escena que viene de gltf tenga hijos, es decir, haya algo ahí, pues que se ejecute ese ciclo while. Ahora, antes de guardar, no vayas a guardar esto porque esto se va a ciclar y va a ser un problema de tener esta parte. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, vamos a imprimir lo que tiene cada hijo. Entonces, para imprimir lo que tiene cada hijo es de la siguiente manera: gltf.scene.children en la posición 0, porque si no especificas la posición puede que te tome la posición 1, 7, 8, o sea, al final esto es una función asíncrona, el cargar modelos 3D, entonces aquí puede que tengas un problema. Esto simplemente se resuelve poniendo que tomes el hijo en la posición 0, nada más. Y ahora simplemente hay que agregar cada hijo a la escena, que simplemente será gltf.scene
.children igualmente en la posición 0. Si guardamos esto y vamos a nuestra consola, y como puedes ver ya nos arroja un mensaje con toda la información que se está cargando. Aquí puedes checar todos los parámetros que hay, pero finalmente a veces muchos de ellos ni siquiera son útiles, al menos tal vez el parámetro del user data, pero fuera de eso creo que todo lo demás simplemente te arroja información de lo que se está cargando. Puede ser útil, puede no ser útil dependiendo de lo que necesites hacer, pero en este caso puedes ver que el resultado es el mismo. Si vamos cargando hijo por hijo, finalmente pues el resultado va a ser igual. Bien, ya supimos cómo cargar archivos GLTF, perfectísimo, y no es tan complicado como crees. ¿Cuál es el único problema de esto? Bueno, la ventaja o desventaja, como se quiera ver, es que este archivo forzosamente, si es que tiene texturas, necesitan ir estas texturas. Como por ejemplo aquí puedes ver, tenemos diferentes texturas: el basemap, el punto emisivo, el roughness junto con el metallic y el mapa de normales, lo cual puede ser malo o bueno dependiendo de lo que necesites. En este caso también contamos con otro tipo de formato, que es el formato Draco. El formato Draco como tal simplemente te va a arrojar lo que es un archivo GLTF sin la necesidad de un archivo punto binario y sin necesidad de las texturas. Es súper útil dependiendo de lo que quieras hacer, ya que hay que tener cuidado con el Draco porque cuando lo cargas a la escena tarda un momento en descomprimirse y después ya se puede ver. Cabe aclarar que es mejor tener ese pequeño freeze al inicio de la página, es decir, ese pequeño congelamiento, que tenerlo durante toda la aplicación. Lo que vamos a hacer es que vamos a convertir este archivo GLTF a una versión comprimida, el GLTF Draco. Para esto vamos a buscar aquí en Google lo que se llama GLTF Pipeline, que es, en este caso nos va a arrojar la librería que vemos aquí. La abrimos, es simplemente un repositorio de GitHub donde vamos a instalar esta librería que es npm. Se va a instalar de manera global, pero lo que vamos a ejecutar es lo siguiente. Para esto nos vamos a ir a la parte donde tenemos el modelo. Vamos a abrir una terminal, ya que tengas instalada esa librería. Vamos a hacer esto un poquito más grande, y el comando que vas a escribir es el siguiente, que en este caso sería gltf pipeline. Vas a escribir "-i" para el archivo de entrada, que en este caso se llama sn.gltf, tiene que ser el archivo gltf, "-o" para el archivo de salida, que en este caso vamos a llamarlo como helmet, nada más, que igualmente vamos a darle que sea gltf. Y aquí vamos a escribir doble guión y escribimos draco.compression_level con mayúscula level igual a 10, sin espacios. Como tal, el compression level es la cantidad de compresión que le vamos a dar al modelo. Puede ir de 0 a 10, así que 10 es el valor máximo. Démosle ese 10 para ver qué resultado nos da. Ya con esto podemos cerrar esta terminal y, como puedes ver, simplemente me arrojó este archivo. Perfectísimo. Incluso vamos a quitarlo de esta carpeta y vamos a ponerla en otra carpeta para que veas que sí funciona. Creamos una carpeta llamada Draco y aquí metamos este archivo. Ahora, como tal, no podemos cargar este archivo así directamente porque nos va a arrojar un error. Para eso hay que traer otro que nos permite cargar los archivos comprimidos Draco, que es el gltf, que es el Draco Loader. Entonces, para esto vamos a importarlo de la siguiente manera, que sería import Draco Loader, Draco con mayúsculas, from 3 examples JSM loaders y Draco Loader. Perfecto. Ahora, en este caso donde declaramos nuestro gltf loader, arriba vamos a declarar la instancia para el Draco Loader. Vamos a hacer el mismo Draco Loader, que es igual a new Draco Loader. Perfecto. Y ahora aquí en este gltf loader vamos a hacer lo siguiente, que en este caso sería gltf loader.set Draco Loader, y le pasamos nuestra instancia que queramos, que en este caso sería Draco Loader. Ahora en este caso vamos a cambiar lo que es la ruta de nuestro modelo, que en este caso era Draco y era helmet.gltf. Perfecto. Si guardamos esto vamos a tener un error. Simplemente hay que esperar a que pase, porque aún nos falta un pequeño detalle, y esto es el decoder path. El decoder path es una pequeña carpeta que nos ayuda con esta parte de la gestión de Draco. La ruta que tiene por defecto es muy complicada y a veces tira error porque no la encuentra. Entonces para esto hay que traer esta carpeta y meterlo dentro de la carpeta pública. Entonces para esto nos vamos aquí a la carpeta del proyecto, nos vamos a la carpeta de Node Modules, buscamos la carpeta de Tree, entramos a Examples, nos vamos a JS, aquí a la carpeta de Libs, y copiamos toda esta carpeta de Draco, simplemente la copiamos toda. Regresamos a la carpeta del proyecto, nos vamos dentro de Public,
y aquí pegamos esta carpeta de Draco para que sea todo muchísimo más fácil la ruta. Entonces ahora aquí lo que hacemos es dracoloader.setDecoderPath, esta de aquí, escribimos comillas, .draco ya que está en la carpeta pública y escribimos también slash. Guardamos esto y vamos a nuestro proyecto, en este caso recargamos y puedes ver que ya se muestra nuestro casco perfectamente. Y en este caso ya no necesitamos texturas, perfectísimo. Cabe aclarar que dependiendo tu proyecto, lo que necesites, los requerimientos, etcétera, puedes utilizar el archivo GLTF normal donde viene todo separado o el archivo GLTF Draco donde ya viene todo comprimido en solamente un archivo. Como te decía, todo depende de qué es lo que necesites. Ahora vamos a checar esta parte de lo que se llama el Loading Manager para saber cuando un modelo ya está totalmente cargado en la escena. Bien, para continuar con esta parte del Loading Manager, vamos aquí a la parte antes de Draco, vamos a declarar una constante a la cual vamos a declarar como Loading Manager, de este modo. Y esto va a ser igual a new tree.loadingManager, de este modo. Y ahora necesitamos pasárselo como parámetro aquí a GLTF Loader, de este modo, así de sencillo. Ahora, este Loading Manager igualmente va a recibir 3 callbacks, uno cuando ya todas las cosas estén cargadas, otro cuando estén en progreso de carga y uno último por si llega a haber algún error. La parte, digamos, interesante de este Loading Manager es en la parte de onProgress. Aquí vamos a recibir 3 parámetros. En este caso sería la ruta de donde viene el ítem que actualmente se está cargando. Por ejemplo, podemos llamarlo simplemente ítem URL. Después tenemos los ítems que hay que cargarse, es decir, si tenemos, no sé, 50 hijos, aquí te va a arrojar que hay que 50 hijos se tienen que cargar. Entonces podemos llamarlo simplemente items to load. Y el último parámetro que vamos a recibir es el ítem, la cantidad de ítems que actualmente se han cargado. Que supongamos que en este caso podría decir se han cargado 25 hijos de 50. Entonces aquí podemos poner que es items loaded. Y ahora para ver esto un poquito más claro cómo es que funciona, podemos abrir lo que es un console log, donde vamos a escribir en este caso primero los items to load y después en este caso los ítems que han sido cargados, así. En este caso puedes ver cómo se van cargando, 1, 2, bueno aquí se repite 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 7. Como te decía, esto es una función asíncrona, así que debes tener un poquito de cuidado. Lo que en este caso podemos hacer para dar como un porcentaje de qué es lo que se está cargando es simplemente hacer lo que es un console log. Y en este caso lo que vamos a hacer es que los ítems to load, es decir, la cantidad total de ítems a cargar, la vamos a dividir entre los ítems que actualmente se han estado cargando. Si hacemos esto y imprimimos, puedes ver que va obviamente desde 0 hasta 0.5, hasta llegar a 1. Si esto lo multiplicamos por 100, y si lo guardamos, puedes ver que ahora ya nos arrojaría como algún porcentaje: 42, 57, 71, 86 y 100. Puedes utilizar esto para hacer ya sea un loader donde muestre un número, así que diga 85% cargado, 25%, etcétera. Puede ser muy útil, ya lo veremos más adelante cómo combinar esta parte, pero será un poquito más adelante. La parte importante igual es aquí en el onLoad. Aquí ya podemos imprimir, no sé, tal vez un mensaje donde nos diga que ya todo ha sido cargado. Por ejemplo, imprimamos este mensaje después de que todo ha sido cargado, pero vamos a limpiar la consola para ver esto más claramente. Puedes ver que va desde 0, 50, así hasta llegar a 100 y después imprime el mensaje de todo cargado. Perfectísimo. Este es simplemente un ejemplo sencillo de cómo es que funciona el Loading Manager. Y también este Loading Manager lo puedes pasar a diferentes loaders. Si al final de cuentas creas diferentes instancias del GLTF Loader, puedes pasarles el mismo Loading Manager y este Loading Manager se encargará de contar todos esos hijos que están cargando, en este caso esos loaders que lo están usando. Y aquí por ejemplo, si cada instancia está cargando 25 hijos y son 4 instancias, que en realidad serían 100 hijos en total, aquí te arrojaría que se van a cargar 100 hijos. Y aquí ya te iría arrojando ese porcentaje, que sería 5 hijos cargados, 10 hijos, 15, 20, etcétera. Puede ser muy útil, así que te recomiendo que le eches un ojo a esta parte del Loading Manager.
Yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta parte del video. Sé que nuestro modelo se ve bastante mal, bastante oscuro, pero ya lo corregiremos en el tutorial que viene, el cual es acerca de los renders realistas. Pero sería hasta entonces. Así que bueno, en este caso considera suscribirte, apoya muchísimo al canal y te lo agradecería mucho. Así que pues bueno, nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chao.